A continuación vamos a explicar lo que es el subneteo en las direcciones IP versión 4. Como ya habíamos mencionado anteriormente, las direcciones IP versión 4 son las direcciones que todavía se rigen para hacer la enumeración de dispositivos, tanto hosts como dispositivos de Internet Working. Pero ¿qué es el subneteo? ¿Y qué diferencia existe de direccionar los equipos directamente o manualmente? O bien hacer el cálculo de subneteo. Como bien habíamos visto en las anteriores clases, el subneteo pues es hacer el direccionamiento de redes, pero a nivel de clases. El Internet es, pues como todos sabemos, es una red informática y una conexión de muchas computadoras que se comunican entre sí y pues necesitan de direccionamientos para poder comunicar diversas subredes. Desde 1981 ya existe lo que es el Internet Protocol o el protocolo de Internet, que consiste en un protocolo de red que regula las vías de transporte de los participantes en las redes. En la dirección de Internet se ocultan el NetID y el HostID, que permiten la identificación de la red correspondiente, y en ella el host, que puede ser una computadora, una impresora, un celular, cualquiera de esos dispositivos. Entonces, en las direcciones IP versión 4, hasta la fecha se ha compuesto por 32 bits, y esos 32 bits pues son los 4 octetos que ya conocemos. Y pues el subneteo pues es una subdivisión de esas redes en varias subredes. Algo que debemos de ver que con el subneteo pues es eficiente para poder hacer direccionamiento de routers a nivel estático. Todavía no hemos entrado a la definición de routers dinámicos, porque hay routers dinámicos y routers estáticos. Cuando nosotros hacemos direccionamiento estático, significa que las direcciones de los routers están trabajando estáticamente y pueden ser programados de una manera estática. A diferencia de los routers, cuando ya están automáticamente o dinámicamente, ya ellos inteligentemente ya están direccionando sin necesidad de que la persona programe un dispositivo o el router lo esté programando a cada rato, como es el caso del direccionamiento estático. Entonces el subneteo es de lo más básico del direccionamiento de redes. Pero para esto pues es necesario saber que pues el subneteo permite a los administradores de la red dividir una red empresarial en varias subredes sin hacerlo público en Internet. Y esto se traduce en que el router que se establece la conexión entre la red e Internet se especifica como una dirección única, que puede que haya varios hosts ocultos. Así el número de hosts que están a disposición del administrador aumenta considerablemente. Con la dirección IP versión 6, que abarca 128 bits, se reemplazará la IP versión IP4 en los próximos años, pero pues hasta la fecha todavía no se ha visto ese cambio. Y es por eso que todavía seguimos utilizando el IP versión 4. Dice que el Instituto IETF, que es Internet Engineering Task Force, establece las 5 clases de direccionamientos, que son A, B, C, D y E. Cada una de esas clases tienen un rango de direcciones y esas clases pues son las que nos rigen. Cuando nosotros estamos hablando de esas clases, podemos hablar de la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. La clase A, como aparece aquí en la tabla, van desde las direcciones 0.0.0.0 hasta la dirección 127.255.255.255, conecta hasta 128 redes y la cantidad máxima de hosts que puede utilizar esta clase es de 16.777.214 hosts. ¿Para qué se utiliza esta clase A? Para hacer conexión de redes grandes. Entonces aquí es donde está trabajando, o se puede trabajar con redes muy grandes, enormes, cuando necesitamos utilizar o conectar muchas computadoras. Esa sería la clase A. La clase B maneja direcciones desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255 y trabaja con 16.384 redes. La cantidad de hosts que trabaja esta clase es 65.534 hosts por cada red.
Su uso es para redes medianas, redes de no tan grandes como la clase A. Ahora, si nosotros queremos trabajar con redes más pequeñas, entonces está la clase C. Esta pues tiene direcciones desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. La cantidad de redes con la que trabaja esta clase es de 2.097.152 redes y la cantidad de hosts son 254. Como vemos, pues son muy pequeñas. Y existen otras clases que son la D y la E. Pues esta casi no son muy utilizadas. La clase D se utiliza para multicast y como ya lo habíamos visto en las clases de Cisco, multicast se refiere al direccionamiento a todos los dispositivos de la red. Entonces el multicast pues, no se ocupa. Y la clase E, que es ocupada para investigación, para hacer operaciones de investigación en redes. Esas son las clases. Hablando de la clase A, nosotros tenemos que la clase A, como bien vimos anteriormente, maneja una parte de red, que es en la parte de donde están todos los unos, y la parte que nos queda para conectar hosts, pues es toda esta parte de acá, donde está el número 2, 3 y 4, donde nosotros podemos hacer conexiones de redes o enumerar hosts. Entonces nos queda nada más utilizable la clase A para hacer la máscara y los otros ceros pues indicaría que estaríamos trabajando con puros hosts. En la clase B, por el contrario, tenemos ocupado toda la parte 1 y 2 y desocupado la parte 3 y 4 para host, una para red y otra para host. Por su parte, la clase C, nosotros podemos ver que está ocupado todo lo que es el 1, 2 y 3 para direccionamiento de redes y nos queda vacío la parte de host. Esto sería lo que es el direccionamiento clase C, que son de las más ocupadas. Ahora a continuación pues vamos a ver esta dirección que es la 172.16.0.0 diagonal 16 y si queremos hacer subneteo. Para esto pues nosotros tenemos que ver cuál es la conversión a binario de esta dirección y pues esta es la conversión a binario. Aquí vemos como el 172 sería su parte binaria, el 16 la parte binaria, el 0 la parte binaria y otro 0 la parte binaria. Una parte pues sería la red para hacer el direccionamiento de red y la parte que nos queda vacía de puro 0 serían las hosts. Ahora, si nosotros quisiéramos direccionar nuestro primer host, pues en la parte de dirección de host, la última parte ya le ponemos un 1 y ahí se convertiría nuestra primera dirección de host para nuestra primera máquina, computadora o celular, cualquier cosa que nosotros queramos conectar en la red. Por otra parte, si nosotros quisiéramos tener la dirección de broadcast, el broadcast es todos los ceros que tenemos acá en el direccionamiento de host, los convertimos a unos y automáticamente aquí obtenemos la dirección de broadcast. Por otra parte, la máscara de subred, como aparece en esta parte, tenemos que nos dice diagonal 16. Este diagonal 16 significa que vamos a marcar en unos todas las primeras partes de red, que sería la parte de red que marcaríamos lo que es la máscara de subred, y dejar en ceros todas las partes de host y así obtendríamos el direccionamiento de máscara de subred, que es el diagonal 16 que nosotros queremos obtener. Y con esto pues ya tenemos lo que es la máscara de subred. Siguiendo con este mismo ejemplo, 172.16.0.0 diagonal 16, nosotros podemos tener una tablita para hacer la conversión rápida. Si nosotros queremos hacer conversión rápida de binario a decimal o decimal a binario, nosotros podemos ver en esta tablita que, por ejemplo, si tenemos 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 8.
Y si tenemos, por ejemplo, queremos hacer la conversión de esas numeración a binario o hexadecimal, esta tablita nos serviría. Sería algo más rápido de hacer la conversión. Bueno, para para calcular la cantidad de subredes que nosotros necesitamos hacer en el subneteo, existe una pequeña fórmula, donde esta pequeña fórmula para hacer cuántas subredes vamos a necesitar para hacer el direccionamiento de clase y para obtener nuestro direccionamiento en todas nuestras subredes, pues es 2 a la n es mayor o igual a c, donde c es la cantidad de subredes que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos la dirección 172.16.0.0 diagonal 16 y queremos obtener, por ejemplo, 7 subredes, entonces buscaríamos en nuestra tablita cuál sería nuestra dirección más cercana para poder hacer el direccionamiento de subredes. Entonces nosotros podemos ver que 2 a la 2 es 4, pues ahí no entra el direccionamiento. Necesitamos necesitamos 5 subredes en este ejemplo. Y en este ejemplo pues no entraría porque 5 es menor que 4, entonces no quedaría. Pero si tenemos aquí 2 a la 3 es 8, entonces aquí sí entraría la cantidad de subredes, que son 5 dentro de esta cantidad. Entonces podemos elevar 2 a la n, que es el 3 que nosotros estamos solicitando, y sería 8 es mayor o igual que 5, y con esto pues ya nosotros podemos ver que pues ahí entraría nuestra cantidad de subredes. Y por lo tanto, nuestra máscara de subred que estábamos manejando anteriormente, que es la dirección que tenemos aquí, 255.255.0.0, se va a transformar con la nueva cantidad de subredes, con los 3 bits que seleccionamos en la parte de 2 a la n. Esos son los 3 bits para la nueva máscara de subred a utilizar. Entonces, a continuación, ya tenemos nuestra nueva máscara de subred. Como lo vemos en este ejemplo. Aquí en el cuadro rojo se ponen los 3 bits que seleccionamos en la parte de 2 a la n, donde n es igual a 3 o es la cantidad de subredes en la que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, son 5 subredes las que quisimos, pero como entró en 2 a la 3 y 8 es mayor que 5, entonces estas es las cantidades de bits que vamos a utilizar. Y la nueva máscara de subred son 19. ¿Por qué? Porque contamos 16 bits hasta acá, más 3 bits, entonces ya tenemos 19 y esta sería nuestra nueva máscara de subred para todas las redes o el direccionamiento de redes que vamos a utilizar. Entonces esa sería nuestra nueva máscara de subred. Y bueno, regresando a nuestro ejemplo de la dirección 172, pues necesitamos ahora calcular la cantidad de hosts. Y para eso existe una fórmula para hacer el cálculo de host. Esta fórmula es 2 a la m menos 2 es igual a h, donde m es la cantidad de hosts donde pues en este caso son los ceros sobrantes en nuestra dirección de máscara de subred. Entonces este 2 a la m es la cantidad de hosts. El menos 2, ¿por qué se le resta menos 2? Porque ya sabemos que no se utiliza ni la primera dirección ni la última dirección. La primera dirección es 0, ni la última dirección de host es 255, no se utilizan. Y h pues es la cantidad de hosts que quedarían al final. En este ejemplo vemos que nuestra máscara de subred que calculamos anteriormente es la nueva máscara de subred, son 19 bits con unos, y nos quedan aproximadamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ceros. Esos 13 ceros sería donde se va a hacer la conexión de los hosts. Y pues para esto pues vamos a utilizar la fórmula 2 a la m menos 2 para ver cuál sería nuestra nueva dirección. Aquí por ejemplo B es la máscara de red original, esta B ya la habíamos calculado, N es el cálculo de la nueva máscara y M es la cantidad de hosts a calcular. Para esto, pues a la fórmula 2 a la m menos 2 se le resta 2. Ya habíamos platicado de eso, de que ya se ocupa la dirección de red y una dirección de broadcast. Por lo tanto, la cantidad de hosts a calcular son los ceros restantes en el espacio de red.
y nos queda 2 a la 13 porque eran 0, eran 13 ceros como habíamos contado esta parte de acá, 13 ceros vacíos donde se cuentan los hosts. Entonces esos 13, 2 a la 13 se eleva y se le resta menos 2 y nos quedan 8190 hosts. Esa es la cantidad de hosts que nos van a caber en nuestro direccionamiento. Y como dice aquí, hay que tener en cuenta el número de saltos que hay en la red, de red en red. Ese número de saltos son las cantidades de subredes que hay en nuestra red. Y para esto pues necesitamos hacer el cálculo de cuántos saltos vamos a necesitar en esta subred. Para esto, como el número completo de direccionamientos en un octeto es 256, entonces ese 256 lo vamos a ocupar. 2 a la 7 es igual a 256 y le restamos nuestra nueva máscara de subred en el octeto que obtuvimos. En este caso 224. Recordando dónde se obtuvo esa máscara de subred 224, nosotros podemos regresar a la parte de atrás para ver en dónde está ese direccionamiento que obtuvimos. Y este sería 224, esta parte de acá, que es la nueva máscara de subred. Entonces esta la vamos a utilizar en la resta de 256 menos 224. Entonces 32 saltos sería el resultado. Esos 32 saltos van a ser nuestra cantidad de subredes que podemos tener, de saltos, perdón, al hacer la conexión entre red y red. Entonces esa sería nuestro nuevo direccionamiento. Vamos a ver este ejercicio. Dada la dirección 164.0.0.0 diagonal 8, crear 8 subredes. Ya habíamos visto anteriormente cuál era la forma de hacer el cálculo de clases. Primeramente, ¿qué clase sería esta? 164. ¿Clase A, clase B o clase C? Entonces, vamos a ver cuántas subredes pueden caber en este direccionamiento. Y pues los pasos que debemos de verificar son identificar la máscara actual, resolver la fórmula 2 a la n mayor que c, cantidad de subredes, obtener la nueva máscara, obtener la cantidad de hosts con la fórmula 2 a la m menos 2 y obtener los saltos de red. Para esto pues calculamos o identificamos la máscara actual. Como es diagonal 8, esa sería la máscara de subred. Es decir, esos 8 que tenemos aquí los anotamos aquí y son ¿cuántos bits? 8 bits, es 255. Posteriormente vemos que pues nos quedan vacíos aproximadamente 3 octetos con 3 ceros. Ahora necesitamos calcular cuántas subredes caben en esta parte de hosts, porque esta parte es donde queremos crear una nueva máscara de subred. Para esto utilizamos la fórmula 2 a la n mayor que c. Y pues en este caso ya habíamos visto que 2 a la 3 es 8 y como queremos crear 8 subredes, pues ya podemos hacer así. 2 a la 3 es mayor que en este caso aquí hay un errorcillo, es 8 y pues es mayor o igual que 8, entonces se cumple nuestro direccionamiento de red. Obtenemos la nueva máscara de subred y como son 3 bits, 2 a las 3, pues ya hacemos la anotación y la nueva máscara de subred sería 11, diagonal 11, es decir, 255, 224.0.0. Y esta nueva máscara de subred se va a utilizar en todas las subredes que vamos a utilizar en la clase, en nuestro direccionamiento de clase A. Posteriormente vamos a ver cuál es la cantidad de hosts que vamos a necesitar en nuestra red. Para esto contamos cuántos ceros hay después de nuestra nueva dirección y tenemos que hay 21 ceros. Para esto contamos la cantidad de ceros y contamos 21. Lo elevamos 2 a la 21 menos 2 y nos queda aproximadamente 2.097.150 hosts. Ahora el cálculo del salto de la red con la fórmula es 256 menos 224 es igual a 32 saltos. Vamos a necesitar 32 saltos en nuestra red. Entonces no se nos olvide que la máscara de subred es
255.224, 0.0. Esa sería la máscara de subred. Y ahora, para hacer el direccionamiento de 8 subredes, empezaríamos con la dirección 164.0.0.0. Aquí hay un errorcillo, es 0.0. No tomemos en cuenta esta de acá, debido a que es un errorcillo de la dirección, es 164.0.0. Entonces, la primera IP utilizable sería 164.0.0.1, pero hay que tomar en cuenta que necesitamos saber cuáles los saltos, y como los saltos que estamos haciendo son de 32 en 32, como vemos aquí, nuestro direccionamiento es 32 y lo vamos sumando 32 en 32, 164, le sumamos 32 y se convierte en .64 en la siguiente red. En la siguiente subred es 96, en la siguiente subred es 128, en la siguiente subred 160, en la siguiente subred 192 y por último en la siguiente subred 224. Así que nuestra dirección 164.0.0 va a tener 8 subredes. Hasta aquí llegaría nuestro direccionamiento. Y empezaría la primera red como la primera IP utilizable para host. Recordemos que esta es la primera IP para host. Esta parte sería para el primer host. Y esta sería para el último host. Entonces aquí sería nuestra dirección de último host. Entonces tenemos que la primera IP utilizable es 164.0.0.1. Nuestra última IP utilizable sería 164.31.255.254. ¿Y por qué 31? Bueno, en la siguiente subred nos quedó 32. Así que la dirección de broadcast que nos quedó tiene que ser una IP menor a la 32. A la 64 que está, perdón, la que sigue en la número 3. Entonces aquí la dirección de broadcast se pone 164, 63, 255, 255. Entonces nuestra primera IP utilizable en la siguiente subred sería 164.32.0.1. La última IP utilizable sería 63, 255, 254. Algo que hay que ver es que en el primer salto que nosotros hicimos, en el salto que sigue, 64 en el último caso sería 63, el 96 sería 95, el 128 en el anterior, en el broadcast sería 127 y así consecutivamente para poder sacar cada direccionamiento. Con esto nosotros podemos ir teniendo la primera IP utilizable, la última IP utilizable y la dirección de broadcast en cada uno de los dispositivos. Hay que notar que el subneteo es una técnica que pues es muy rápida para hacer direccionamiento manual en routers, pero también es una técnica que pues puede ser pues de mala calidad debido a que sobran muchas direcciones y pues no se utilizan. Por ejemplo, si queremos utilizar una red para de clase B para hacer direccionamiento y tenemos cierta cantidad de computadoras, nos van a quedar espacios libres y con esto pues nuestra red puede alentarse porque no estamos haciendo un buen direccionamiento. Entonces el subneteo es para hacer direccionamiento para routers manualmente, direccionamiento estático como lo habíamos mencionado al final, y es un direccionamiento de clase porque aquí se utilizan clase A, clase B, clase C, y cada una de esas clases pues se le van creando subredes. Algo que que posteriormente también se puede hacer con un direccionamiento más efectivo, que es el enmascaramiento BLSM, que posteriormente ya lo vamos a investigar. Muchas gracias y saludos.